Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener una entrevista muy especial con el periodista y sacerdote Francisco Díaz, un guatemalteco que vivió muchos años en Nicaragua, que le tiene un gran amor a nuestro país y que actualmente se encuentra residiendo en Italia, uno de los focos principales de la pandemia por el COVID-19. Conversamos con él un poquito acerca de su experiencia desde Italia y él también nos dio varias recomendaciones que nos pueden servir aquí en Nicaragua, donde nos encontramos a 2 semanas que, según los epidemiólogos, serán cruciales para ver un despunte de los casos. He aquí lo que conversamos con Francisco Díaz. Muchas gracias, Francisco, por haber aceptado la invitación de Español en Casa. Hola Laura, muchas gracias y con mucho gusto todo lo que sea por aportar en este tema y compartir, por supuesto, con toda tu audiencia. Gracias. Francisco, bueno, vos estás en uno de los países que, por decirlo así, se encuentra en el ojo del huracán. Ha sido de los países que ha reportado más muertos en este momento, solo superado por los Estados Unidos. Cuéntame un poco cómo se está viviendo esta situación en Italia. ¿Están en cuarentena todavía, restricción de la movilidad? Cuéntame cómo lo están viviendo allá en Italia. Sí, fíjate Laura que creo que lo primero es caer en la cuenta de que esta es una pandemia. No es un juego, no es algo virtual. Como bien tú lo decías en uno de los videos, no es ciencia ficción. Es algo real. Y yo creo que uno de los errores que cometió Italia fue pensar que era un problema de salud pública. Y no era un problema de salud pública, no era solo un problema donde los hospitales no se daban abasto, es que el país entero tenía que verse involucrado. Yo creo que ese error les costó que Italia sufriera mucho, de hecho, sigue sufriendo. Por ponerte un ejemplo, hoy, 11 de mayo, en las últimas 24 horas, pues tenemos 179 muertes. Los italianos están muy contentos porque son 179 muertes, 744 casos positivos. Ojo, ¿por qué están contentos los italianos? Porque tenían 300 hace unos días, tenían 800 hace 3 semanas. Hubo un día en que tuvimos 1.400 muertes en 24 horas. Entonces, son cifras que en general a los italianos les está dando un poco pues la confianza de que vamos a salir de esto, pero no olvidemos, es que son más de cuántas muertes lleva Italia, son 30.739 muertes al día de hoy, 11 de mayo. Entonces, sí, estamos bien. Italia entró la semana pasada a la fase 2, eso quiere decir menos restricciones de como las tenía en la fase 1, pero en general hay un ambiente de optimismo, de reconocimiento por el trabajo que han hecho los médicos, los cuerpos de seguridad principalmente, pero yo creo que hay una máxima que prevalece todavía, es no creer que ya todo está bien. Eso decía la semana pasada el representante del gobierno. No creamos que porque tenemos ahora 100 y pico de muertes, todo está bien. Todavía no. Son meses los que le esperan a los italianos de prevención y de cuidado. Francisco, ¿qué medidas concretas está tomando el gobierno para proteger a sus ciudadanos? Esto ha sido una lucha, yo pienso más que todo política. El sistema de salud es claro. El sistema de salud dice distanciamiento social o físico, como quieran llamar, uso de mascarillas, jabón, lavarse las manos con jabón, cuidar a los ancianos o a los adultos de la tercera, cuarta edad. Tú sabes que aquí en Italia la longevidad se extendió. Sí. Por lo tanto, eso empezó el 12 de marzo. Pero el 12 de marzo, Italia tenía 1.016 muertes y 12.839 positivos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando Italia, este 12 de marzo, puso las restricciones, el sistema de salud estaba colapsado, desbordado. Te pongo un ejemplo.
Ujú. En el norte, que es la zona que más ha sufrido, si un hospital tenía capacidad para 100 personas en estado crítico y le llegan 1000, esto colapsa. Eso Así fue es. lo que sucedió. Y el 12 de marzo, cuando el gobierno se dio cuenta de que ya no podían, que tenían que contenerlo, que hacerle caso a los médicos, a los profesionales de la salud, es que pusieron las restricciones. Por lo tanto, desde el 12 de marzo tenemos el famoso quédate en casa y el resto a casa, Ujú. el famoso no salir si no es por comprar artículos de primera necesidad. Por ejemplo, si en una familia se les acaban los víveres, por ejemplo, Ujú. una persona tenía que descargar un formulario que puso el gobierno. Es una declaración jurada la que se hacía. Tenías que poner hacia dónde te dirigías, cuánto tiempo, Ujú. qué ibas a comprar. Y eso te servía porque los policías te paraban 2 o 3 veces. Pasabas 2 o 3 controles. Vaya. ¿Eso qué significaba? Pues la reducción total de la movilidad. La cuestión del transporte, este fue uno de los errores que cometió Italia. Ujú. Italia no restringió la movilidad pública. El servicio de transporte público continúa y los médicos chinos que trabajaron en Wuhan, en el centro de la pandemia, estaban asustados porque veían buses por todos lados, en Venecia, en el norte, en Lombardía, y estaban un poco asombrados porque decían, ustedes son los que están sufriendo más y no tienen las restricciones fuertes que ameritan pues el número de contagios. Pues eso es lo que ha sido principalmente. El pasado 4 de mayo, que ya se entró a la fase 2, Ujú. estamos en 2 semanas de prueba. Podemos salir a visitar, en el caso de los italianos que tienen a sus papás, a sus hermanos en otras ciudades, pueden movilizarse. El tren ya empezó a funcionar, ya se puede ir de norte a sur. Se puede visitar, en el caso de los profesionales, de los trabajadores que tenían a sus hijos en otra ciudad, pueden hacerlo, siempre con un formulario, Ujú. que le digan hacia dónde van y con qué objetivo. Ujú. Es decir, lo que se amplió fueron los motivos por los cuales el gobierno te permitía salir. Si antes era por comprar alimentos y Ujú. productos de salud, ahora se permitió la visita a los padres, a los abuelos, a los hijos, etc. Entiendo. Otra cosa que te quisiera preguntar es, ¿qué paralelismo podemos hacer entre Italia y Nicaragua? En Nicaragua ya han comenzado los primeros casos. El gobierno contabiliza 13 personas con coronavirus, 5 muertes, pero hay algunas organizaciones de médicos que ya tienen un conteo muy superior. Estaba revisando ayer 785 casos y 50 profesionales de la salud que ya han fallecido. ¿Qué experiencia, tú que estás allá en Italia, en un país que ha sufrido tanto, puede servirnos a nosotros en Nicaragua para tratar de no repetir los mismos errores de Italia, tal como tú me estabas comentando? Sí. Mira, Laura, yo creo que esta plática la estamos teniendo porque considero que yo me encuentro como 1 mes y medio en el futuro del momento donde está Nicaragua. Mira, el 24 de febrero Italia tenía 221 casos positivos y 7 muertes confirmadas. Mira, 24 de febrero fue esto. Italia decretó medidas restrictivas el 12 de marzo. Entonces, entre 24 de febrero y 12 de marzo, hace de cuenta que ustedes están en este 24 de febrero. Así es. Si Nicaragua no toma medidas hoy, en 3 semanas, Italia tuvo 1000 muertes. Es verdad, Italia tiene 60 millones de habitantes, España tiene 46 millones de habitantes y Nicaragua tiene 6 millones, 6 si millones de no me habitantes, equivoco. sí. Entonces, claro, aquí se mide por contagios y muertes por millón de habitantes, pero vamos a que aquí el sistema de salud es potente, tiene recursos. El peligro es, si Nicaragua no toma medidas restrictivas hoy,
que tiene estas cifras que tú me has dicho, y posiblemente son más, si no las toma hoy, en 3 semanas se les va a salir de control. Va a colapsar todo, el sistema de salud, la economía, y ojalá que fuera solamente la economía. ¿Cuántos muertos, Laura? Y yo creo que otro de los problemas es que a nosotros nos gusta como jugar con cifras y relativizar. Pero mira, son 30,000 personas que han muerto. ¿Cuánta familia está alrededor de estas personas? No, y en todo el mundo, Francisco, nos estamos acercando ya a los 300.000 muertos y 4 millones de personas contagiadas. O sea, si también vemos la cifra a nivel global, es escalofriante. Sí, y por eso te digo que es muy fácil caer o pensar que es una película que no nos va a tocar a nosotros. Pero es que, mira, en Guatemala, cuando empezó las medidas de prevención, la famosa cuarentena que le llamamos, no teníamos ningún caso confirmado. Ahorita poco a poco vamos llegando pues a los 1,000 positivos, a las 18, 20 muertes. Quiere decir que se han preparado, pero el punto es este. Este es el momento donde tenemos que darle la voz a los profesionales de la salud. El gobierno tiene que callarse un poco y obedecer no solo a la Organización Mundial de la Salud, tiene que obedecerle a los médicos profesionales del país. Ellos son los que saben interpretar los datos, ellos son los que conocen a la población. Entonces, ojalá que en Nicaragua los médicos puedan tener una voz donde puedan hacer un análisis de la situación, y al gobierno le toca apoyar la decisión de los médicos, porque es un problema de país, no solo de salud pública. En ese sentido, Francisco, hay una cosa que te quiero preguntar. Yo que vivo en Nicaragua veo una especie de relajamiento en muchas personas. Hay individuos que salen sin mascarilla, no salen con guantes. Hay muchos lugares donde no se está tomando ninguna medida. Sí. Incluso tenemos colegios que están funcionando normal. Tal vez algunos padres no manden a sus hijos a la escuela, pero hay muchos padres que sí lo hacen. Muchas universidades no han cerrado, tienen una modalidad semipresencial, lo cual es igual de riesgoso, porque el hecho que vos te presentes a una universidad cada 15 días no significa que ya no estás en riesgo. O sea, si te tienes que desplazar a la universidad en buses y te regresas en buses, o sea, si estás teniendo clase cada 15 días, igual te estás arriesgando cada vez que sales. Entonces, ¿qué recomendaciones a nivel individual tú le puedes dar a la ciudadanía? O sea, ¿qué le dirías a la ciudadanía nicaragüense que todavía no ha hecho conciencia de que esto nos va a golpear duro en las próximas 2 semanas? Porque al fin y al cabo Nicaragua no es un país aislado, nosotros no somos una raza diferente a ninguna otra. O sea, si ha golpeado en otros países, igual va a golpear en Nicaragua. ¿Qué recomendaciones le darías al ciudadano de a pie que tiene que tomar medidas para proteger su vida y la de su familia, porque nadie más la está tomando por él? Sí. Yo creo que hay dos aspectos. Uno es el personal como ciudadano, y aquí la responsabilidad para ti, Laura, para los que están ahí contigo, para todos tus amigos y tus familiares. Uno, no pueden cometer los mismos errores que Italia, que España y ahora Estados Unidos. ¿En qué sentido? Ya existe suficiente literatura a nivel médico, ya existen experiencias de cómo lo han manejado otros países. Por lo tanto, el destino de ustedes está claro, depende de lo que hagan hoy. Si ustedes no hacen nada, ustedes van a ser dentro de poco el segundo país con más casos y más muertes después de Brasil, por ejemplo. Así es. Eso está claro, Laura. No es fantasía, eso está claro. Porque los italianos desde marzo le están diciendo a los países, aprendan de nuestro error. Nuestro error fue decir, prima la economía, es más importante la economía, no cerremos nada,
porque el sistema económico va a colapsar. Sí. Y a eso se le agregaron las muertes por defender 2 semanas ese sistema económico. Si ustedes cierran fronteras, si el gobierno decreta un estado de calamidad, no sé el nombre que tendría Nicaragua, en Guatemala decretaron un estado de calamidad desde el 16 de marzo. Si el gobierno lo decreta, ya se vuelve ley. Entonces, las fuerzas del orden y los médicos se disponen para atender ese estado de calamidad. Mientras no se haga, recae, mientras el gobierno no lo haga, recae demasiado peso en la responsabilidad del ciudadano. Un ciudadano informado, que sabe de las experiencias de otros países, que está evitando repetir los mismos errores que cometió Italia, España, Estados Unidos, Brasil. Pero si el gobierno no colabora, no ayuda, yo creo que el ciudadano se puede frustrar, se puede caer en la histeria colectiva, y eso es lo que los países quieren evitar ahorita. Por eso, qué importante que el gobierno entienda y deje los intereses políticos, partidarios, económicos por un lado, y le dé la voz a los profesionales de la salud. Entonces, como te digo, y te lo digo a ti, Laura, como tú sabes, la comunicación más efectiva es face to face. Así es. Entonces, mira, y por eso te felicito por esta iniciativa que estás teniendo. Mientras más información tengas, mientras más manejes la experiencia de otros países, mientras más te informes del tema, tu deber como ciudadano está cumplido. Después viene la parte del gobierno. Y lamentablemente no todos los gobiernos reaccionan o están a la altura de las circunstancias o están aprendiendo de Italia, de España, Estados Unidos, de Brasil. Te quiero hacer una pregunta, Francisco. Hemos visto en las noticias el drama de Guayaquil. ¿Eso es real? ¿Eso no es un invento? Ahí están las imágenes, los ciudadanos en las calles. Muchas familias tienen que convivir con sus ciudadanos muertos porque desafortunadamente el sistema no tiene la capacidad de retirar los cadáveres. Te voy a hacer una pregunta que obviamente es relativamente subjetiva, pero bueno, quiero saber tu opinión. ¿Crees que el drama de Guayaquil puede repetirse en Nicaragua? Se va a repetir. ¿Por qué crees que se va a repetir? Si ustedes no toman las restricciones mínimas que recomienda la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, mira, yo no sé cuántas camas, cuántos ventiladores, cuántos neumólogos, epidemiólogos tiene Nicaragua. No lo sé. Te voy a decir, tenemos 5.000 camas en el sistema de salud y 100 ventiladores. Eso es lo que tenemos al día de hoy. Si en 3 semanas tienen 1.000 personas que necesitan ventiladores, ¿qué pasa? Se les mueren. Así es. Entonces, lo que te decía anteriormente, la ruta está clara, Laura. Cuando Italia y España dicen, no repitan los mismos errores, si no quieren esto está claro. Si Nicaragua no toma a nivel nacional las medidas básicas que recomienda no solo la Organización Mundial de la Salud, sino los países que están en su entorno, si no lo hacen, mira cómo está Bogotá, por ejemplo. Bogotá está creciendo de casos. Entonces, ojalá que no suceda, ojalá que no tengan más muertes, pero si Nicaragua no toma el mínimo de medidas de prevención, ¿qué va a pasar, Laura? Está Guayaquil el ejemplo más claro es Guayaquil. Entonces, si no quieren ver muertos en las calles de Managua, tienen que poner medidas de prevención, darle fuerza a los hospitales temporales. Fue otro error que cometieron aquí en Italia. Aquí en Italia enviaban a los positivos a los hospitales, no a los hospitales temporales solo para positivos de COVID-19. Iban a contagiar a todos. Hasta después se crearon los hospitales temporales. Entonces, hospitales temporales, llamar a todos los médicos y enfermeras a sus puestos de trabajo, préstamos, que es lo mínimo que se puede hacer
para agilizar un poco la construcción de los hospitales temporales. Si no están haciendo nada de esto, mira, podemos platicar en 3, 4 semanas y vemos cómo está la situación en Nicaragua. Terrible. Hay una pregunta que te quiero hacer también, además de sacerdote, vos sos comunicador, sos periodista. ¿Qué papel crees tú que debemos jugar los periodistas, los youtubers, las personas que tenemos plataformas digitales? Hay personas que nos siguen, o sea, podemos ser líderes de opinión. ¿Qué responsabilidad demanda para todos nosotros que somos comunicadores esta pandemia? Sí, fiscalización. Fiscalización del ejercicio del Ejecutivo, principalmente. Te voy a poner el caso más claro. En Guatemala hemos pedido préstamos y hemos recibido donaciones. Tenemos 2 préstamos grandes del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. El problema es este. El gobierno publica todo lo que recibe en una página web. Pero, mira, 80% de fiscalización y 20% de reconocerle al gobierno lo que tiene que hacer. Porque cuando los diputados aprueban un préstamo para construir un hospital, no es un favor el que nos están haciendo a los ciudadanos, es su obligación. Así es. Entonces, fiscalización, saber qué están haciendo y cómo están manejando los recursos. Mira, aquí quiero disculparme con Nicaragua porque ustedes no han hecho esto todavía. Pero cuando empiece a hacerlo el gobierno, cuentas claras, fiscalización externa, exigirle por medio de las columnas de opinión, de los editoriales, de los periódicos, al gobierno que dé cuentas de sus acciones y denunciar todo acto de corrupción. En Guatemala el gobierno quería hacer una compra de 15 millones de mascarillas. Publicó en el sitio oficial que se llama Guatecompras el concurso y salió una empresa que en menos de 2 horas ofreció lo que el gobierno quería exactamente con el color y el logo del gobierno en el espacio donde quería el Ejecutivo. Un medio digital publicó esa anomalía en ese concurso, en esa licitación, y lo cancelaron. ¿Qué quiere decir esto? Mira, Laura, el político siempre se va a aprovechar de las circunstancias. Por eso el poder del ciudadano, del periodista, del generador de opinión, es fiscalizar las acciones del gobierno, que se sepa todo lo que sea posible. Es más, mira, por ejemplo, ¿cuánto están ganando en Guatemala los diputados, el presidente, los secretarios en este tiempo de pandemia? ¿Cuánto? No se han bajado el sueldo. Imagínate. No se han bajado el sueldo. Y se siguen recetando dietas. Entonces, si no hay fiscalización ciudadana, ellos pueden hacer con el dinero de las donaciones lo que les plazca. Entonces, es más, nosotros como ciudadanos tenemos derechos y obligaciones. Obligación nuestra es exigirle al Ejecutivo, en este caso que está liderando pues, las compras y la construcción de hospitales, no es agradecerle por lo que hace, es reconocerle el trabajo y exigirle transparencia. Ese es el trabajo nuestro, Laura. ¿Crees que también debemos de contribuir con estas campañas de quédate en casa, haciendo entrevistas con personas que lo han vivido, como está haciendo nuestra plataforma, que es una plataforma educativa de español, pero que ante la necesidad y lo que yo considero una responsabilidad moral, y no lo digo de manera romántica, para nada, o sea, nosotros llevamos ya 10 trabajos sobre el COVID-19, no sé si has visto alguno, pero como un esfuerzo de contribuir, porque al final tenemos los equipos, tenemos la posibilidad de generar contenido y estamos dispuestos a hacerlo. En este sentido, ¿crees que las plataformas digitales, los comunicadores, deben también contribuir con información en esta pandemia, además del tema de fiscalización que tú bien mencionas? Sí, fíjate que hay una cosa que yo estoy en medio de todo lo que se le tiene que investigar y seguir al gobierno de Guatemala. Hay un aspecto con el que yo estoy muy contento, muy tranquilo, viéndolo desde Italia, imagínate. Cuando hay un proceso de concientización
y de información a tiempo a nivel masivo, es más fácil que la gente entienda el porqué de las restricciones de movilidad, por ejemplo, o de la cuarentena. En Guatemala tenemos desde las 18 horas hasta las 4 de la mañana cero movilidad de transporte privado personal. Solo puede transitar el transporte de carga y los servicios de seguridad, de ambulancias, etc. Entonces, si tú como gobierno educas a la población entiende el porqué de las restricciones. Te digo que estoy muy contento porque me parece que el gobierno de Guatemala supo empujar a tiempo, ponerle voz a los profesionales de la salud, a los médicos, para que ellos explicaran por qué teníamos que cerrar la economía prácticamente. Es que el país está paralizado. En Guatemala estamos paralizados. Estamos con medidas de prevención fuertes. Es más, esta semana el presidente está analizando si permite que abran algunos centros comerciales o algunos parques o algunas zonas públicas. La población le está diciendo, por medio de cartas y de pronunciamientos, que no lo haga todavía. ¿Qué quiere decir con esto? Que la población ha entendido el porqué de las decisiones que se han tomado. Pero ese es un trabajo largo, requirió semanas de mensajes. Tú sabes que un mensaje, si se repite varias veces, se entiende. Si te lo digo una vez, no me crees. Te lo digo 10 veces, ni haces caso. Si te lo digo 100 veces, ok, ya confío en tu información. Entonces, sí, los comunicadores tienen que facilitarle a la gente la información objetiva, de fuentes confiables y responsables, principalmente. Bueno, Francisco, nos queda exactamente 1 minuto de programa. Te quiero dejar ese minuto para que tú mandes el mensaje que consideres pertinente a todos los nicaragüenses que nos acercamos a 2 semanas difíciles. Sí. Mucha gente no lo quiere ver. Desafortunadamente creo que vienen 2 semanas muy duras para nuestro país. Así que, ¿con qué mensajes te despedirías con este país que te tiene tanto cariño y que yo sé que al que tú también amas mucho porque viviste muchos años aquí en Nicaragua? Te dejo tu último mensaje. Bueno, 1, tomar en consideración que las medidas de restricción que se podrían implementar en Nicaragua son hechas para una ciudad, no para el campo. Por lo tanto, es muy importante que la gente sea solidaria con su vecino. Que tú, a la gente que conozcas, si en caso llegan a implementar alguna medida de restricción de movilidad, tú sepas qué necesidades tienen ellos. Ojalá que como país, yo sé que el nicaragüense es solidario, que si en dado caso llega a agravarse la situación o empiezan a implementar medidas de restricción, que no les falte la solidaridad. Solo la solidaridad y el preocuparse por mi vecino nos va a sacar adelante a los países de primer mundo y a los de tercer mundo, a los países ricos y a los países pobres. Ese sería como la última apreciación, ¿no? Muchas gracias, Francisco, por haber compartido con nosotros. Te agradezco. Sé que hay una gran diferencia horaria, así que pues te estamos desvelando. Imagínate. Te estamos seguramente desvelando, pero me parecía que era importante que una persona que conociera mucho Nicaragua nos diera también su apreciación, considerando que estabas viviendo en otros países y que de tu experiencia todos podemos aprender. Muchas gracias por haber aceptado. Muchas gracias a ti, Laura, y adelante con este proyecto. Muchísimas gracias. Bueno, y esa ha sido la entrevista con Francisco Díaz. Creo que podemos aprender mucho de la situación que están viviendo en Italia. Como dice Francisco, si se hubieran tomado medidas de cuarentena, de restricción de la movilidad, de aislamiento social, probablemente no tendrían ahora tantos muertos. Es mucho lo que en Nicaragua podemos aprender de la situación de países como Italia, España y los mismos Estados Unidos. Es importante que cada uno de nosotros asuma de manera responsable su propia seguridad y no esperar que nadie nos venga a decir qué medidas vamos a tomar. Cuarentena, restricción de la movilidad,
quédate en casa. Recuerda que de esta manera proteges tu vida y la vida de las personas que amas. Si te gustó este video, por favor compártelo con tus amigos y familiares, dale like a nuestros videos para que nuestra plataforma educativa pueda seguir creando contenido de calidad totalmente gratis. Adiós.